toda la temática del manejo de las dislipemias y que hacen a la realidad de cada día, y que es el manejo de la dislipemia fundamentalmente en la mujer, con todo lo que implica el manejo del riesgo cardiovascular en la mujer. La segunda situación de la que vamos a hablar hoy es cómo debemos manejar las hipercolesterolemias en los pacientes adultos mayores. Y en la última parte vamos a hablar fundamentalmente de una de las grandes epidemias que tenemos hoy en el mundo, que es la diabetes. Entonces, ¿cómo debemos manejar la dislipemia en los pacientes diabéticos? Natalia, ¿empezamos? Bueno, de paso, mientras Natalia me pone la presentación, les recuerdo que el domingo arrancamos con nuestras jornadas. Es obligatoria la participación para ustedes, es obligatorio la participación en los trabajos y vamos a tener una temática muy diversa con los mejores especialistas del país y los especialistas latinoamericanos y también de España, porque tenemos la presencia del doctor Jesús Millán. Así que bueno, ya está la presentación, arrancamos. Todos tienen asignado ya, ¿no?, el horario para que puedan presentar el trabajo. Bueno, entonces comenzamos con la primera parte, que es el riesgo cardiovascular en la mujer, y sobre todo cómo vamos a manejar las dislipemias. Como ustedes saben, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Más de 18 millones de personas mueren por año por la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué pasa con la mujer? La mujer es una parte que muchas veces no se la estudia completamente, se la infradiagnostica, se la infratrata, y esto hace que fundamentalmente sea una situación que muchas veces nos va a traer inconvenientes. Esto se debe fundamentalmente a que la mujer es una población muy heterogénea y con múltiples cambios a lo largo de la vida. Fíjense que el 30% de las mujeres van a morir por enfermedad cardiovascular y solamente la mitad reconocen que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad. Si comparamos la tasa de mortalidad en nuestro país por enfermedad cardiovascular, vemos como más o menos entre el hombre y la mujer es muy similar, pero cuando comparamos la causa de mortalidad en nuestro país entre mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer, vemos que ampliamente lo supera por una diferencia muy importante. Ahora, ¿qué ocurre a lo largo de la vida? Fíjense que en edades más jóvenes, fundamentalmente acá siempre tomamos la población de Estados Unidos, que son los que mejor tienen estadísticas, la mortalidad es mucho mayor en cuanto a la enfermedad cardiovascular en los hombres que en las mujeres, pero a medida que vamos avanzando a lo largo de la vida, esa proporción se va igualando para que en las edades más tardías la mortalidad y la enfermedad cardiovascular supere en la mujer con respecto al hombre. Esto que tiene que ver con una serie de factores. Esta serie de factores están relacionados directamente con las hormonas femeninas, fundamentalmente y con ciertas circunstancias como puede ser el embarazo, la insuficiencia ovárica, las enfermedades autoinmunes. Si tomamos en cuenta justamente las enfermedades autoinmunes, el 80% de las enfermedades autoinmunes se producen en las mujeres, es de ahí que es un dato a tener en cuenta. También en las enfermedades inflamatorias y en las enfermedades sistémicas. ¿Y esto en qué tiene que ver todo este desarrollo de la enfermedad cardiovascular en la mujer? En que
va a tratar dos aspectos totalmente diferentes. Uno son los factores tradicionales o convencionales. Estos muchos son compartidos entre las mujeres y los hombres. Pero hoy hay ciertos factores a través de los cuales nosotros le debemos dar importancia y que vamos a mencionar a lo largo de esta charla, que son todo lo que tiene que ver con los factores emergentes. Es así que nosotros podemos tener en cuenta cuáles son esos factores convencionales y cuáles son esos factores emergentes. Si tomamos en cuenta los factores convencionales, todos esos ustedes los conocen muy bien, como pueden ser los estados de alteraciones psicosociales, como la depresión, la ansiedad, el estrés, la edad, obviamente, los antecedentes heredofamiliares, el tabaquismo, la inactividad física, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y la hipertensión arterial. Pero hoy hay que tener en cuenta, por eso decimos que la enfermedad cardiovascular es infradiagnosticada en las mujeres, porque no se tienen en cuenta todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo emergentes, es decir, aquellas situaciones que ocurren solamente en la mujer, como puede ser el embarazo, el estado de preeclampsia, la hipertensión arterial, la diabetes gestacional, las enfermedades, dijimos, antiinflamatorias, como fundamentalmente todo lo que tiene con las enfermedades autoinmunitarias, los tratamientos oncológicos que hacemos muchas veces en la mujer, sobre todo para el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente, los trastornos hormonales. Dato importante, si tenemos una menopausia precoz o tenemos una menopausia tardía, el síndrome de ovario poliquístico y el hígado graso no alcohólico. Bueno, entonces vamos a analizar un poquitito lo que son los factores de riesgo convencionales para ver si tenemos alguna diferencia entre lo que es el hombre y la mujer. Y si fijamos todo lo que tiene que ver con la diabetes, la obesidad, fíjese cómo va aumentando acá en este gráfico la obesidad a lo largo de la vida, como de entrada supera el hombre a la mujer, pero después en los últimos años cómo va aumentando la obesidad, lo mismo ocurre con la dislipemia. Entonces vamos a iniciar un poco y hacer referencia a la diabetes mellitus. El mayor riesgo que tienen las mujeres diabéticas fundamentalmente se debe a que durante la menopausia se pierde el efecto protector de los estrógenos. De esa manera aumenta la incidencia de eventos cardiovasculares. Todo esto va asociado a que las mujeres diabéticas van a tener más probabilidad de desarrollar complicaciones microvasculares. Si tomamos en cuenta este metaanálisis con 49 estudios, vemos cómo cambia fundamentalmente el riesgo cardiovascular en los hombres que en las mujeres, siendo mucho mayor la enfermedad cardiovascular, la enfermedad por cardiopatía isquémica y la enfermedad por stroke. Y esto tal vez, ¿en qué relación puede haber esa diferencia que hay entre el hombre y la mujer? En este gráfico vemos que por ahí lo que tiene que ver en el tema de la diabetes es que el inicio precoz en la resistencia a la insulina. Si ven acá en la gráfica, vemos como la resistencia a la insulina se da mucho más precoz en los hombres, en las mujeres que en los hombres. Tal vez puede ser la clave para que tenga un desarrollo posterior de diabetes y con eso tenga un mayor desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y este aumento que tiene la mujer con respecto al hombre en el riesgo cardiovascular se debe a efectos hormonales, a efectos biológicos y a factores sociales. Dentro de los efectos hormonales y lo que vamos a repetir a lo largo de las diferentes entidades o patologías, la menopausia con la disminución del nivel estrogénico es un hecho que regula el riesgo cardiovascular. La caída de los estrógenos reduce la protección que tienen las mujeres. El mayor riesgo que van a tener de hipertensión y dislipidemia durante la diabetes en la mujer se va a provocar una inflamación crónica. Todo esto va a llevar a que se acelere el proceso de aterosclerosis. Y como ustedes saben, la aterosclerosis es el principal elemento que nos lleva
al aumento del riesgo cardiovascular. Las mujeres suelen ser diagnosticadas con diabetes tipo 2 más tarde que los hombres. ¿Eso qué genera? Aumenta el tiempo en que la enfermedad afecta al cuerpo sin el tratamiento adecuado. Por lo tanto, eso se va a reflejar después en el peor desarrollo que tiene la diabetes en la mujer. Vamos a la hipertensión arterial. ¿Qué ocurre en la hipertensión arterial en la mujer? Bueno, como ustedes saben, la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad en el mundo. Afecta a 1 de cada 3 adultos. Generalmente la llamamos nosotros el asesino silencioso. En las últimas 3 décadas, el número de adultos entre 30 y 79 de años que vive con hipertensión arterial se ha duplicado. Solo aproximadamente 1 de cada 5 personas con hipertensión arterial lo ha llegado a controlar correctamente. Y fíjense que más de las 3/4 partes de los adultos con hipertensión arterial están en los países de bajo desarrollo. La hipertensión, como dijimos, es uno de los factores más importantes para la enfermedad cardiovascular, fundamentalmente en la mujer, y después de la menopausia, la incidencia de hipertensión arterial en las mujeres aumenta significativamente. Siempre tomamos en cuenta entonces cómo interviene el papel de los estrógenos. Todo esto contribuye al mayor desarrollo de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Si vemos en esta gráfica lo que ocurre a edades más tempranas, donde la hipertensión arterial es más frecuente en el hombre que en la mujer, pero a medida que vamos aumentando en la edad, se pierde el papel protector de los estrógenos y entonces empieza a aumentar mucho más las cifras de hipertensión arterial en la mujer que en el hombre. Esto tiene que ver entonces fundamentalmente en lo que tiene que ver con las edades biológicas y hormonales, y recordando siempre que después de la menopausia los niveles estrogénicos caen y con eso aumenta la prevalencia de hipertensión arterial. Acá se demuestra cómo la prevalencia de hipertensión arterial a lo largo de la vida va predominando en las edades hasta los 50, 60 años en el hombre, pero a partir de los 60 años la prevalencia es mucho mayor en la mujer. ¿Y qué ocurre en la mujer con hipertensión arterial con respecto al hombre? Y hay diferencias. Fíjense que cuando nosotros tomamos en cuenta las cifras tensionales son mayores en la mujer que en el hombre. Cuando tenemos que utilizar número de fármacos antihipertensivos, utilizamos más fármacos antihipertensivos en la mujer que en los hombres. Y cuando tenemos que utilizar más número de fármacos, las mujeres tienen más enfermedades concomitantes. Por lo tanto, la hipertensión arterial en la mujer tiene un impacto más marcado debido a los cambios hormonales, la estructura cardiovascular y las complicaciones que muchas veces pueden estar relacionadas con el embarazo, también con el envejecimiento. La falta de estrógenos postmenopáusicos provoca una rigidez en la arteria, promueve la reducción de los valores de óxido nítrico, y recuerden ustedes que el óxido nítrico es nuestra principal sustancia vasodilatadora. Todo esto que hace genera un fenómeno mayor de vasoconstricción, aumenta la resistencia periférica y con eso aumenta la tensión arterial. Y después hay dos circunstancias que vamos a charlar un poquitito más adelante que tienen que ver con la hipertensión gestacional y la preeclampsia. Bueno, otro de los factores convencionales que hacen al riesgo cardiovascular en la mujer es el tabaquismo. Y el tabaquismo es un factor de riesgo muy significativo, ya que aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y la diferencia fundamentalmente en la enfermedad cardiovascular en la mujer que fuma con el hombre, fundamentalmente es que tiene una agresión mucho mayor todos los impactos que tienen las sustancias que tiene el tabaco en la mujer que en el hombre. Y muchas veces en la mujer se agrega un factor adicional que son los anticonceptivos orales.
Fíjense que el consumo de tabaco por tramos de edad, se ve acá en esta gráfica que ha habido un aumento de consumo, sobre todo en el tabaco de mujeres en los últimos años, fundamentalmente entre los 35 y los 65 años. Y esto generalmente lo que va a generar es una respuesta mucho mayor inflamatoria en todo lo que tiene que ver la acción sobre el endotelio vascular. Esto está hecho por los componentes nocivos del tabaco. La mayoría de los estudios y los metaanálisis han relevado que el riesgo relativo de enfermedad coronaria aumenta un 25% más en mujeres que en hombres fumadores. Las mujeres fumadoras tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en comparación con los hombres, en parte debido a los efectos combinados del tabaquismo con otros factores hormonales como el uso de anticonceptivos o la menopausia. Y si vemos este análisis con casi 4 millones de participantes, vemos como la cardiopatía isquémica es mucho mayor, que lo vemos sobre el lado de la derecha de la gráfica, en las mujeres que en los varones. Y hay múltiples, entonces dijimos que hay múltiples estudios y análisis que evidencian que el tabaquismo tiene un mayor impacto cardiovascular. Y uno tenemos el estudio de la Iniciativa de Salud de la Mujer, que es un estudio a gran escala en los Estados Unidos, que sobre todo investigó en las mujeres posmenopáusicas, y los resultados demostraron que las mujeres fumadoras tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, especialmente aquellas que también tomaban terapias hormonales posmenopáusicas o anticonceptivos orales. Otro estudio es el estudio ya conocido a ustedes por Framingham, donde demostró también que el tabaquismo se asocia mucho mayor en la mujer con mayor riesgo de enfermedad coronaria en comparación con los hombres. Y el otro gran estudio, el estudio Interhealth, que comprometió a más de 52 países, también que evaluó todo lo que tiene que ver con los 9 factores de riesgo cardiovascular, a nivel global, donde encontró que el tabaquismo es un factor de riesgo mucho más fuerte que el infarto de miocardio en mujeres que en hombres. Por lo tanto, el tabaquismo presenta un mayor riesgo cardiovascular en las mujeres que en los hombres por varias razones que son razones biológicas y hormonales. El tabaquismo reduce los niveles de estrógenos, tiene una mayor susceptibilidad a la nicotina, un mayor riesgo de trombosis, sobre todo en mujeres que fuman y toman anticonceptivos orales, y las mujeres tienden a sufrir un daño más severo en los vasos sanguíneos debido al tabaco que los hombres. Otra de las grandes epidemias que tenemos hoy en día es la obesidad y el sedentarismo. ¿Y cómo cambia la obesidad y el sedentarismo en la mujer con respecto al hombre? Y bueno, fundamentalmente cambia o se modifica lo que tiene que ver en la etapa posterior a la menopausia. Todo esto va acompañado de un mayor desarrollo en aquellos individuos, mujeres que tienen obesidad o sedentarismo, de hipertensión, de dislipemia, diabetes. Todas patologías que aumentan el riesgo cardiovascular. El impacto del ejercicio, se ha visto que el sedentarismo agrava el riesgo cardiovascular. La actividad física regular es crucial para regular todo lo que tiene que ver con la disminución del riesgo de eventos cardiovasculares y sobre todo controlar el peso. Hay muchos estudios que hablan sobre cómo influye la obesidad y el sedentarismo en el impacto cardiovascular, como es el estudio Narcis Health Study, el estudio de la Iniciativa de Salud de la Mujer que hablamos anteriormente, o el estudio Interhealth. Por lo tanto, recordar y tener en cuenta que la obesidad y el sedentarismo generan un mayor riesgo cardiovascular, fundamentalmente debido a diferencias en la distribución de la grasa corporal que tienen las mujeres, sobre todo en la menopausia, la respuesta hormonal y una mayor susceptibilidad que tienen a la inflamación y disfunción metabólica. En general, las mujeres tienden a tener un metabolismo basal mucho más lento que los hombres. Esto puede favorecer un aumento de peso más rápido, que eso se produce fundamentalmente cuando la vida es sedentaria. Y esto incrementa el riesgo de obesidad y, como sabemos, las complicaciones que están relacionadas con la misma.
Bueno, hasta acá llegamos con lo que son todos los factores de riesgo convencionales, haciendo las diferencias que tenemos entre el hombre y la mujer. Pero hay factores hoy que debemos tenerlos muy en cuenta, porque no solo influyen en determinada época de la vida de la mujer, sino muchos de estos factores emergentes que pueden aparecer en etapas tempranas en la mujer, como puede ser una hipertensión arterial en el embarazo, una diabetes gestacional, pueden tener complicaciones a lo largo de la vida. Pueden aparecer hasta 10 años o 15 años después. Y se ha visto que aquella que ha tenido alguna alteración en su embarazo o ha tenido alguna menopausia precoz, como vamos a ver más adelante, va a repercutir después en el estado cardiovascular. Y para eso hay que tener en cuenta que hay factores genéticos y epigenéticos. Las investigaciones han identificado que las variaciones genéticas pueden predisponer a las mujeres a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y también los cambios epigenéticos, que están aquellos influenciados por factores ambientales y del estilo de vida. Todos pueden alterar la expresión génica y llevar a alguna alteración en la salud cardiovascular. Estos efectos son totalmente diferentes entre la mujer y los hombres. Fíjense, una menarca precoz, menor a los 11 años, o una menarca tardía mayor a los 17 años, generalmente va acompañada de trastornos como puede ser el desarrollo de mayor obesidad abdominal, de resistencia a la insulina, de intolerancia a la glucosa, de enfermedad arterial coronaria, de aumento de la densidad ósea, aumento de la mortalidad por cáncer, y también en lo que tiene que ver con la depresión, los trastornos de ansiedad y la osteoporosis. Pero bueno, hay una circunstancia en la vida de las mujeres que a muchas de acá les va a tocar el día de su vida más adelante, a través del cual en la menopausia ocurre la disminución de los estrógenos. Esto generalmente va a traer varias consecuencias, la disminución estrogénica. Una va a ser un aumento en los niveles de colesterol y una reducción del HDL, el aumento de la presión arterial, cambios en la composición corporal. Las mujeres van a experimentar un aumento en la grasa abdominal, generalmente de tipo visceral. Va a haber una mayor resistencia a la insulina y va a haber generalmente una respuesta inflamatoria mayor. Esto se puede demostrar donde encontramos valores más elevados en la menopausia de proteína C que en aquellas que no son menopáusicas. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa menopausia se da en forma precoz? Ya sea en forma natural o por algún problema epifisario o quirúrgico. En este tipo de pacientes, el riesgo cardiovascular aumenta. Recuerden que hablamos de menopausia temprana cuando se produce entre los 40 y los 45 años y corresponde al 5% de las mujeres. Y menopausia prematura cuando se produce antes de los 40 años, pero acá solo corresponde al 1% de las mujeres. Y hay que tener en cuenta, por eso lo remarco, por cada año que se adelanta la menopausia se incrementa un 2% el riesgo cardiovascular. Fíjense qué dato a tener en cuenta. Bueno, acá tenemos un estudio multiétnico de aterosclerosis con 2.500 mujeres con un seguimiento a 6 a 8 años y las mujeres premenopáusicas tenían menor probabilidad de supervivencia por desarrollo de enfermedad coronaria e ictus, como se ve en el gráfico de la izquierda, en cuanto a la enfermedad coronaria, y en el de la derecha con respecto al ictus. También hay otro trabajo de Yajun Yu, donde en este análisis que tiene una cohorte importante, con 6.200.000 mujeres posmenopáusicas, las mujeres que tenían menopausia prematura y temprana tuvieron un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular en comparación con esas mujeres que habían pasado por la menopausia después de los 45 años. Otro metaanálisis donde también se vio
que las mujeres con menopausia precoz tenían un riesgo significativo mayor de enfermedades cardiovasculares en comparación con aquellas que experimentaron una menopausia a una edad promedio. Es decir, que la menopausia precoz entonces aumenta el riesgo cardiovascular. Esto fundamentalmente ¿a qué se debe? A la pérdida del efecto protector de los estrógenos. Hoy se lo van a llevar grabado en sus mentes. La alteración que ocurre en el perfil lipídico, el mayor riesgo de resistencia a la insulina y diabetes, la menopausia precoz se ha relacionado con un aumento temprano en la presión arterial, está vinculada con un incremento de los niveles de inflamación crónica y estrés oxidativo, y generalmente las menopausias precoces, las mujeres tienden a ganar peso más rápidamente debido a la disminución del metabolismo y la acumulación de la grasa abdominal. Otra circunstancia que puede aparecer en forma común en las mujeres, y sobre todo en las mujeres jóvenes, es el síndrome de ovario poliquístico. Afecta al 6 a 8% de las mujeres fértiles. ¿Y a qué se asocia el ovario poliquístico? A la resistencia a la insulina, a la diabetes, a la hipertensión, al síndrome metabólico, a la dislipidemia, a la obesidad, a la aterogénesis prematura, al síndrome de apnea obstructiva del sueño, alteraciones en la fibrinólisis, en la hiperglicemia. Generalmente se vio en el ovario poliquístico un aumento del calcio coronario, una producción de citoquinas proinflamatorias, un perfil proaterogénico, fundamentalmente ligado a los aumentos del colesterol, del LDL y triglicéridos. Tiene mayor frecuencia de abortos espontáneos, un 30-50%, es una causa de consulta en aquellas mujeres que muchas veces no pueden quedar también embarazadas. Entonces, si tenemos en cuenta un elemento que se asocia mucho con el ovario micropoliquístico, las irregularidades menstruales y la presencia de hiperandrogenismo, todo esto lleva a un aumento del riesgo cardiovascular. Y acá lo podemos ver bien claro en este síndrome de ovario poliquístico, que se lo remarqué en rojo, en donde va acompañado de hiperandrogenismo, como vemos que aumentan los valores de obesidad, de sobrepeso, de hiperglucemia, de insulina resistencia, de hipertensión arterial, de dislipidemia con aumento de los valores de triglicéridos, aumento de los valores de colesterol. Es decir, que el síndrome de ovario poliquístico es una condición endocrina frecuente en mujeres en edad reproductiva. Hay una producción excesiva de andrógenos, hay ciclos menstruales irregulares. Todo esto lleva a un aumento considerable del riesgo cardiovascular, y a esto le sumamos la resistencia a la insulina, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión, la inflamación crónica, los altos valores de proteína C reactiva, la presencia de inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y el aumento de los valores de homocisteína. Todo eso genera una situación proaterogénica. El otro elemento que mencionamos, y es un elemento a tener en cuenta en la mujer, es si toma o no anticonceptivos orales. Fundamentalmente aquellos que contienen estrógenos y progestágenos, que están relacionados con un riesgo cardiovascular que varía según diversos factores en cuanto a la composición hormonal, la dosis, la duración del uso y los factores de riesgo preexistentes que tenga la mujer. No es lo mismo que sea una mujer hipertensa, una mujer que fuma. Aumenta muchísimo el riesgo una mujer que fuma si toma anticonceptivos orales. Por eso no lo aconsejamos la toma de anticonceptivos orales en mujeres fumadoras si la mujer tiene alguna predisposición genética u obesidad. Pero una pregunta que nos debemos, que nos tiene que chocar en nuestra cabeza, decimos, los anticonceptivos, aquellos que contienen estrógenos y progestágenos fundamentalmente, que tienen estrógenos. Pero ¿cómo? Si estuvimos hablando hasta ahora, todo este tiempo, no, pero los estrógenos son buenos en la mujer. Se reducen los estrógenos y empieza a pasar toda la enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué los anticonceptivos orales, que son alto contenido en estrógenos, son malos? ¿Cómo puede ser? Porque justamente los anticonceptivos orales son sintéticos, no son naturales. Entonces la respuesta que tienen es totalmente diferente.
Y el segundo es la etapa en la vida en que lo damos. Lo damos en una etapa en donde los niveles estrogénicos están correctamente en la mujer. Entonces eso hace que los anticonceptivos orales con un alto contenido estrogénico, sintético, no natural, tenga un efecto protrombótico. Y es así que fundamentalmente las guías marcan los consensos que en aquellas mujeres que tienen historia de tromboembolismo venoso, de stroke, de enfermedad cardiovascular, no debemos recomendar la utilización de anticonceptivos orales, al igual que está contraindicado en aquellas mujeres que son fumadoras o en aquellas mujeres que tienen una severa dislipemia u obesidad. Al igual que pueden ser considerados con utilidad o como indicación en aquellas pacientes que tienen un síndrome de ovario poliquístico. Y hay estudios que demuestran que el riesgo cardiovascular está más asociado a la toma de anticonceptivos orales. De ahí tenemos estudios sobre el riesgo de trombosis de New England Journal of Medicine, que es de aquellas mujeres que toman anticonceptivos orales tienen un riesgo de trombosis venosa 2 o 4 veces mayor en las mujeres que no lo usan. Estudios sobre el accidente cerebrovascular e infarto, otro metaanálisis que demostró que evaluó el riesgo cardiovascular en usuarias de anticonceptivos orales, se encontró que el riesgo de ACV e infarto de miocardio aumenta significativamente en mujeres que fuman o que tienen hipertensión y que toman anticonceptivos orales. Esto generalmente se da en mujeres mayores de 35 años. Y el efecto sobre la presión arterial, el uso prolongado de anticonceptivos orales, estaba con un incremento leve, pero significativo de la presión arterial en aquellas mujeres que lo consumían. Bueno, los estrógenos utilizados en los conceptivos orales generalmente es el etililestadiol, que son, como dijimos, hormonas sintéticas diseñadas para subir la ovulación y prevenir el embarazo. Estas formas sintéticas no son idénticas a los estrógenos naturales, como el estradiol, y por lo tanto su acción en el metabolismo del cuerpo es totalmente diferente. Estos estrógenos sintéticos pueden incrementar los niveles de ciertos factores de la coagulación, como el factor 7, el fibrinógeno, al mismo tiempo que van a disminuir los anticoagulantes naturales, como la proteína S. Todo esto hace que los anticonceptivos orales promuevan una acción procoagulante. Esto va a aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda, el riesgo de embolias pulmonares. Es una de las principales razones por las cuales los anticonceptivos orales pueden ser peligrosos para el sistema cardiovascular. Otra entidad que se ha visto que impacta fundamentalmente el riesgo cardiovascular en la mujer es la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Esto tiene que ver con la interacción que ocurre entre la inflamación hepática, la resistencia a la insulina y las alteraciones metabólicas. La inflamación sistémica y el aumento del estrés oxidativo van a ser los encargados de dañar el endotelio de las mujeres. Este daño endotelial lleva a una disfunción del mismo, y esto es, la disfunción endotelial es el principal precursor de la aterosclerosis. La resistencia a la insulina, otro factor clave que agrava tanto la acumulación de grasa hepática como el riesgo cardiovascular, hace que impide que el hígado utilice adecuadamente la glucosa. Esto va a aumentar la glucogénesis hepática y la producción de triglicéridos. Va a haber un perfil de lípidos anormal caracterizado por aumento de triglicéridos, aumento del colesterol LDL y niveles bajos de HDL. Todo esto está relacionado también con un mayor riesgo de desarrollo de hipertensión arterial y fundamentalmente va a ser un precursor para el desarrollo de una diabetes tipo 2. La enfermedad del hígado graso no alcohólico entonces se asocia a otros factores de riesgo cardiovascular no convencionales, como puede ser el embarazo, la diabetes gestacional, la enfermedad del ovario poliquístico. En pacientes con sobrepeso y o diabetes, la ecografía hepática debe incluirse en la evaluación inicial del riesgo cardiovascular, buscando el aumento de la ecogenicidad que nos puede orientar hacia el desarrollo de una esteatosis grasa. Y la enfermedad del hígado graso no alcohólico va a proporcionar una advertencia sobre el riesgo cardiovascular
que la mujer pueda llegar a desarrollar durante el embarazo y en la vida posterior. El otro elemento que genera un cambio importante en la mujer con respecto al hombre es el desarrollo de las enfermedades autoinmunitarias. ¿Y por qué? Porque es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. El 80% de las enfermedades autoinmunes se dan en mujeres. Las mujeres tienen un sistema inmunológico mucho más reactivo que los hombres. Esto es lo que la genera o la expone generalmente a una inflamación crónica mucho mayor. Todo esto va a ir acompañado a través de los años con un mayor desarrollo de aterosclerosis, la liberación más alta de citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, se ha relacionado en todo este tipo de entidades a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, las mujeres con enfermedades autoinmunes tienen un riesgo cardiovascular más alto que los hombres. Esto es debido a una mayor prevalencia de estas enfermedades, a la inflamación crónica que provoca daño vascular, al efecto que tienen los estrógenos sobre el sistema inmune y sobre todo al tratamiento con corticoides. ¿Qué ocurre con el cáncer de mama en la mujer? Bueno, como ustedes saben, es el cáncer más prevalente. El cáncer de mama y el riesgo cardiovascular en las mujeres está interrelacionado de varias maneras, especialmente debido a los tratamientos utilizados para combatir el cáncer de mama, sobre todo radioterapia y quimioterapia cuando se utiliza con anticiclinas y trastuzumab, y a factores de riesgo compartidos que pueden estar asociados con la mujer que desarrolla un cáncer de mama, como puede ser la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, la hipertrigliceridemia.